decirme Du. Estos días he estado pensando en mi abuelo Raúl. Él vive en el pueblo del que yo vengo, Puerto Nare, un pueblito en Antioquia, el Magdalena Medio, a orillas del río Magdalena y el río Nare. Allá hace un calor, pero un calor tremendo, de diversos tipos. Ahora no tanto, ya ahora es más tranquilo, es muy bonito, pueden buscarlo. Allá vive mi abuelo, pero no en cualquier lugar. Vive en una isla en mitad del Magdalena, al frente del pueblo. Allá tiene su ranchito, duerme en hamaca con toldillo y tiene sus cultivos. Y todos los días cruza de la isla al pueblo y del pueblo a la isla en su canoa con motor, pero no siempre fue así. Él migró con su familia desde el Alto Magdalena, donde el río apenas empieza a hincharse por motivos de violencia, tuvieron que irse para otro lugar y con todos sus corotos y trasteo, con canoas apiladas, toda la familia migró por el río, bajando por las corrientes y pasando saltos peligrosos y llegaron al pueblo. Mi abuelo desde muy joven tuvo que aventurarse al río. Él no fue a la escuela, pero no le faltaron maestros. El río fue el maestro, la naturaleza fue su maestra. Allí aprendió a pescar con atarraya, a identificar los peces, a arreglarlos y a cocinarlos de diversas maneras. Una vez estaba sentado en el parque del pueblo con unos amigos tomando tinto y mi abuelo pasó en su triciclo con sus productos que él recoge de la isla, como hace a menudo, gritando papaya, plátano, limones, y me vio a la distancia y me hizo las señas y me dijo mijo, y se arrimó de nosotros, se sentó y conversando nos contó que cuando estaba más joven y se iba con su compañero de canoa, porque los pescadores siempre pescan acompañados cuando van en canoas. Él subiendo por el río, subían por el río y pescaban, recogían peces y las cosechas de las islas que tenían por el río, y unos grupitos les hacían señas para que arrimaran a la orilla y les hicieran comida, y ellos tenían que arrimar y les hacían sancochos y fritangas. Un día de esas pescadas bajaron y desde la orilla, como de costumbre, los llamaron para que les hicieran comida, pero iban cargados, muy cargados en la canoa de plátanos y pescados, y no podían arrimar, y desde la orilla les hacían señas y ellos gritando desde la canoa, no podemos arrimar, estamos muy cargados, no podemos, y desde la orilla ya más amenazante les decían que arrimar, no podemos, no podemos. La canoa estaba a ras con el agua y cualquier movimiento en falso, porque no iban con motor, iban a canalete. En canalete es más difícil maniobrar y cualquier movimiento en falso podía hacer que se volteara la canoa, se inundara. Y ya el grupito en la orilla, mucho más amenazante, uno de ellos alzó su fusil y les apuntó con él. Era la guerrilla. Desde la canoa mi abuelo creyó en ese momento que ya era su final, que ahí terminaba la cosa, pero alguien que parecía ser el comandante les hizo bajar el fusil y se salvaron de suerte, pero no tanta suerte como la que tuvo cuando andando antes de asentarse en el pueblo, trabajando, boleando asadón en el Bichar, cogiendo café en el Meta, terminó por allá en el Guaviare, a una orilla del río Guaviare. Se hizo su ranchería con sus cultivos de plátano, una canoa, su atarraya, siempre como había aprendido de su maestro el río y la naturaleza. Allí tenía unos vecinos, unas embarcaciones que pasaban y con las que comerciaba, y compartió allí con unos indígenas de la región, los indígenas Puiná. Un día el líder de los indígenas quiso hacerle un regalito a su amigo Raúl. Le regaló una mujer Puiná para que le hiciera compañía, como que lo vio muy solitario el muchacho, y mi abuelo, pues como emocionado por su nueva ilusión y la nueva compañía, trabajó con más ahínco para llevar comida a la mesa, pero había un problema. Cuando llegaba a la casa no podían conversar, ella solo hablaba puinabe y él solo hablaba español,
Y en esto pasaron los días y la mujer se cansó y se le voló y los indígenas se la volvieron a traer y ella se volvió a volar y los indígenas se la volvieron a traer. Esto le pasó 2 veces con 2 mujeres distintas, hasta que definitivamente se cansó. No del trabajo duro en el río, de pescar, no, se cansó de no poder conversar con su ilusión. Y definitivamente le dijo a un vecino: mire, yo me voy a ir, y si yo no vuelvo en un año, quédese usted con todo eso hasta con la mujer. Y se fue, y así llegó de nuevo al pueblo hasta que ya luego asentado en una borrachera se encontró con un señor con el que tenía ya una pelea casada. Los dos estaban enamorados de la misma mujer. Y ya borrachos, con el alcohol subido a la cabeza, hablaron injurias, hablaron botellas y aparecieron los machetes. En ese momento mi abuelo me dijo, se quedó callado. Yo le pregunté: abuelo, ¿cómo así? ¿Usted se fue a machete con ese señor? Y él me dijo, con la calma cultivada de años y años y de quien ha visto pasar mucha agua: mijo, ¿era él o yo? Y pues yo estoy aquí echándole estos cuentos.